eso? Un minuto. Ya. Vete Ujú. buscando un minutito. Ya. Ok. Que bajen. Sí, que baje Richard. Como que buscas. Ya saben, ¿no? Que se prende, apaga. Excelente estudio. Ahí está. Están desde ayer acá. Ya está, creo, que se siente él y arranca. El puntero, ¿no? Pídele El puntero, pídele. ¿Tienes el puntero? ¿El puntero? Voy a pasar la diana. Uy, ya. De momento voy a... Pero puedo ir haciendo con esto. Bien. Buenos días con todos. Agradezco su presencia el día de hoy. A los ponentes que nos acompañan internacional, nacionales y al público presente. Es muy grato para mí estar ahora en estos minutos presentándoles un tema muy importante que probablemente será introductorio para los siguientes temas que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema muy importante nuevamente para los cardiólogos clínicos y cómo podemos enfrentarnos ante el manejo inicial de las taquicardias supraventriculares. El espectro que nosotros vamos a obtener cuando estamos frente a unas taquicardias supraventriculares es muy amplio, porque existe escenarios en que nosotros tenemos un paciente que simplemente tiene una taquicardia sinusal. A veces esa taquicardia sinusal puede confundirnos con una supraventricular. De igual manera, las taquicardias posturales, porque pueden inclusive tener un inicio súbito a los movimientos de bipedestación u otros tipos de movimientos, los cuales también pueden confundir un inicio súbito de alguna taquicardia supraventricular. Existen extrasístoles que tienen unas características clínicas también importantes y un grupo de estas características clínicas pueden sí ser unas arritmias supraventriculares sostenidas, las cuales el paciente, cuando ustedes escuchen muchos de estos inicios súbitos y términos súbitos y con algunas circunstancias especiales, podríamos decir que estaríamos frente a una taquicardia supraventricular. Y un espectro muy pequeño, que es algo que tenemos que tener en cuenta, podrían ser malignos, pero hay que reconocerlos para poder estratificar adecuadamente. Entonces, cuando hablamos del estudio de las palpitaciones o nos enfrentemos a un paciente con palpitaciones, tenemos que tener en cuenta varias herramientas diagnósticas para poder detectar. El gol estándar, como podrán ver aquí, es un electrocardiograma durante las crisis de palpitaciones. Es algo que siempre nosotros pedimos, pero muy pocas veces lo obtenemos. Y a veces somos muy quisquillosos e insistimos con los pacientes, ¿no? Entonces, tratar de tener un electrocardiograma durante las palpitaciones nos puede llevar al diagnóstico, porque el paciente puede decir que en ese momento tuvo las palpitaciones y nada más fue una taquicardia sinusal, fueron algunas rachitas de alguna taquicardia auricular o probablemente a una taquicardia supraventricular más sostenida. Pero también sirve para que cuando el paciente tenga una evaluación, el electrocardiograma basal nos puede dar ciertas alteraciones. Por ejemplo, ya podemos ver una preexcitación, podemos ver algunos trastornos en la conducción, algunas alteraciones en los intervalos. Entonces, lógicamente, si tengo un paciente con una sospecha clínica de taquicardias de inicio súbito, término súbito, y en el electrocardiograma veo una preexcitación, probablemente no voy a ser tan insistente en tener un electrocardiograma durante la crisis, porque probablemente en ese escenario ya estoy optando por algún tipo de terapia mayor. Luego existen los holters o algún tipo de dispositivo para detección de arritmia, y esto es importante conocerlo porque hay que tener en cuenta que la duración del holter va a ir en relación a los síntomas del paciente,
No es que yo le voy a pedir 24, 48 o 7 días, sino va a ir en relación a la frecuencia de los síntomas que pueden tener. Y por último, podemos tener el estudio electrofisiológico que en algún porcentaje donde yo no puedo tener un registro, no tengo todavía algo para nosotros tener una certeza que vamos a ablacionar o tratar, podría tratarnos de ayudar para ver y determinar qué tipo de arritmia tiene nuestro paciente. Y existen algunas características muy importantes desde la clínica para abordar inicialmente a estos pacientes. Por ejemplo, una mujer de 58 años sintomática, ansiosa, que nota latidos en el cuello. Muchas veces sin ver un electrocardiograma, cuando vemos las características clínicas de esta paciente, ya podemos inferir qué tipo de taquicardia puede tener. Y nosotros podemos ver aquí en el lado izquierdo cómo está en sinusal, con una conducción adecuada y súbitamente comienza a tener una taquicardia QRS estrecho regular. Pero si somos un poquito más minuciosos en la detección de los electrocardiogramas, podemos ver que existe una onda P retrógrada muy pegadita al QRS. Aparte, al inicio de esta taquicardia supraventricular pareciera un extrasístole que se metió y hizo una prolongación del intervalo PR e inició esta taquicardia. Cuando nosotros tenemos la suerte de poder identificar estas características electrocardiográficas, podemos inclusive añadir otras características. Y te dice, no doctor, me olvidaba, cuando pujo se me pasa, ¿serán gases? Probablemente no, porque existen algunas características de las taquicardias supraventriculares que inician con una prolongación del intervalo PR que nos hablan del mecanismo fisiopatológico de estas palpitaciones, y esto ya está estudiado, que cuando nosotros encontramos una doble fisiología nodal, es muy probable que este paciente tenga una taquicardia intranodal, pero existe la presencia de doble fisiología nodal en muchos pacientes que no tienen taquiarritmias o inclusive que se asocian a un porcentaje no muy bajo de otros tipos de arritmias como la taquicardia auricular o la taquicardia por vía accesoria. Entonces, si bien es cierto es algo para sospechar, no significa que por el hecho de tener la doble fisiología nodal siempre voy a tener una taquicardia intranodal. Luego, hoy en día tenemos posibilidades de nosotros tener un control mayor de la detección de arritmias. ¿Por qué? Porque ya no solamente tenemos la tecnología habitual que teníamos que ir al consultorio o a la emergencia para que el paciente pueda detectar la arritmia, sino que hoy en día ya tenemos una tecnología más a la mano del paciente. Y si bien es cierto, esto acarrea una característica tecnológica de algunos pacientes, esto ya está estudiado y se dice que las generaciones actuales están más apegadas a la tecnología y existe una mayor posibilidad de tener una detección de arritmia cuando tenemos el uso de estos dispositivos, sobre todo cuando hablamos de los relojes inteligentes que están más a la mano de los pacientes. De hecho, estos relojes inteligentes ya están validados para la detección, sobre todo de fibrilación auricular. Tienen estudios científicos que validan en diferentes marcas. Y no solo esto, hoy en día se puede llegar a tomar un electrocardiograma con estos relojes con una eficiencia muy similar. Porque cuando se evaluaron en distintas poblaciones, tanto en pediátricos como en adultos, inclusive se cogió un grupo difícil de evaluar, como son los pediátricos con cardiopatía congénita, hubo buena correlación con el electrocardiograma y no había una influencia marcada de la cardiopatía que podían tener. Entonces, imagínense, en el grupo más difícil de poder detectar, esto permite hacer esto de acá. De hecho, fue en 215 niños que hicieron este estudio para evaluar la correlación entre el Apple Watch y el EKG, y fueron bastante buenas. Y también nos sirve para algunos tipos de escenarios en los cuales nosotros quisiéramos decidir si vamos a ingresar o no. Este es un paciente nuestro que tuvimos, que se le hizo una ablación de una taquicardia de manera convencional, de una vía paraquisiana. En estos pacientes tratamos de ya no ingresar nuevamente por el riesgo que puedan tener de bloqueo. Entonces le decíamos al paciente, tienes que documentar, si no, no vamos a volver a entrar. Y claramente pudo documentar con su smartwatch.
Y esto nos permitió pues entrar nuevamente con nuevos sistemas que ya se han explicado, asumiendo ciertos riesgos, pero ya teniendo un sustento clínico o documentación de la taquicardia, que si no lo hubiésemos tenido, muy probablemente no le hubiésemos ofrecido tan tranquilamente un nuevo procedimiento. Y ahora el paciente se encuentra estable, todo bien, sin ninguna complicación. Sirve para ver más allá los smartwatch o los dispositivos para el manejo inicial y evaluación de las taquicardias supraventriculares, probablemente para otros tipos de escenarios todavía no estén validados. Quiere decir que si nosotros queremos discernir entre una taquicardia intranodal, un flúter auricular, una arritmia de estas características por el smartwatch, probablemente no tenemos la acuracia todavía para poder decir frente a qué estamos, ¿no? Entonces, en este escenario, lo que sí está validado es para la detección de fibrilación auricular, pero lógicamente si nosotros encontramos ya esta alteración en el smartwatch y el paciente tiene clínica de taquiarritmia, lógicamente este paciente sí es tributario de hacer un procedimiento invasivo. Luego miraremos en el procedimiento invasivo del estudio electrofisiológico qué tipo de mecanismo o arritmia tiene, pero ya es importante para poder documentar la taquicardia supraventricular. Luego existe un grupo importante de pacientes que nosotros vamos a ver y la parte cardiológica también va a determinar. Por ejemplo, en pacientes que tienen síncopes, estando en bipedestación, en la formación, es muy habitual. Entonces, imagínense este paciente que nosotros tuvimos con palpitaciones frecuentes, sin antecedentes personales, y a los 13 años se sincopó estando en formación. Este era su electrocardiograma de base. Pasó por algunos colegas, no le encontraron nada, llegó con nosotros y pudimos ver este electrocardiograma que a golpe de primera vista ya nos llamaba un poco la atención. Porque si fuimos un poquito más acuciosos, podemos ver ciertas alteraciones en el electrocardiograma que no deberían pasar desapercibidas, como son las preexcitaciones. Pero las preexcitaciones, si se ven así, manifiestas, son muy fáciles de ver, porque tienen que tener unas características, que tiene que tener la onda delta, un PR corto, un QRS ancho y una alteración de la repolarización. Cuando cumple estas 4 características, yo puedo decir, mira, sí, el paciente tiene una preexcitación importante, manifiesta y me es sencillo. Pero si estamos en el caso anterior, es difícil, pero hay que mirarlas, porque no siempre se ve una preexcitación en todas sus características. ¿Y por qué es importante el determinar si el paciente tiene una preexcitación o no en un escenario inclusive asintomáticos? Porque la preexcitación nos puede identificar algunas situaciones de riesgo cuando nos vayamos a enfrentar para la ablación, porque nos puede decir con los algoritmos que ya revisamos en diferentes clases hacia qué tipo de ubicación estamos. Por ejemplo, no es lo mismo enfrentarse a un paciente que tiene una ubicación muy probable del lado derecho cercano al GIS. También me sirve para poder planear algunas ablaciones del lado derecho con sistemas de navegación, vainas o algo por el estilo, y eso me va a permitir tener otras estrategias en mente. Por ejemplo, abordar estas vías paragisianas con abordajes superiores, que también se puede hacer y lo hemos podido hacer para estabilidad del catéter. Entonces, todas esas cosas es importante determinarlas y evaluarlas en el electrocardiograma para poder determinar qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Esto publicado el año pasado es súper importante porque hace un tiempo se tenía la controversia si al Wolf asintomático no le voy a hacer nada o sí le voy a hacer algo. Entonces esta publicación nos dijo, mira, vamos a evaluar a los pacientes con Wolf asintomáticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También el ARS nos dio un resumen de estos artículos. ¿Y qué nos dice? Evaluaron a 178 pacientes con preexcitación en el electro asintomáticos. Les hicieron una prueba de esfuerzo. De estos 164, 45 tuvieron una desaparición abrupta y brusca de la preexcitación. Estos pacientes, si los evaluábamos antes, ¿qué decíamos? Son pacientes de bajo riesgo, no les voy a hacer nada. A estos pacientes se les hizo un estudio electrofisiológico para ver una estratificación invasiva. De los 45 pacientes que salieron una desaparición abrupta de la preexcitación, probablemente bajo riesgo, eran pacientes de muy alto riesgo
6 pacientes. Quiere decir que tenían riesgo de muerte súbita porque el intervalo de conducción de la vía accesoria era menor a 250 milisegundos. Entonces, quiere decir que la pérdida de la preexcitación durante un test del ejercicio tiene baja sensibilidad y valor predictivo negativo para excluir vías accesorias de riesgo. Es por eso que si hoy en día tenemos un paciente con una preexcitación, inclusive asintomático, y no necesariamente una población de riesgo como antes se pensaba o profesión de riesgo, tengo la obligación de llevarlo a una estratificación invasiva con un estudio electrofisiológico. Y ahí miraremos si el paciente realmente tiene necesidad de ablación. No significa que el llevarlo al estudio electrofisiológico yo obligatoriamente lo tengo que ablacionar. Probablemente va a depender de la anatomía, de la ubicación de la vía accesoria para tomar esas decisiones y también en base al periodo refractario anterógrado de esa vía accesoria. ¿Qué pasa con aquel grupo de pacientes en el cual hice todo y nunca le encontré la taquiarritmia? ¿Es valedero llevarlo a un estudio electrofisiológico solamente por los síntomas? ¿Es seguro? De hecho, las implicaciones de complicaciones de un estudio electrofisiológico son tan bajitas, son tan bajas, que es seguro cuando hay clínica sugestiva de taquicardias supraventriculares hacer un estudio electrofisiológico diagnóstico y probablemente en ese mismo escenario nosotros podamos hacer la ablación de forma curativa. Entonces, no es descabellado hacer un estudio electrofisiológico en algún paciente que clínicamente y por deterioro de la calidad de vida tiene muchos síntomas y lamentablemente no podemos detectar, llevar directamente a un estudio electrofisiológico porque si hacemos un balance entre riesgo y beneficio, el beneficio es bastante importante y las tasas de complicaciones son bien bajitas. Ya para terminar, ¿qué hacemos con el manejo inicial de las taquicardias supraventriculares? Muchos pacientes de los nuestros tienen un acceso limitado a la tecnología o a la parte invasiva. Entonces, ¿hay una terapia farmacológica que sirve para estos escenarios? Probablemente hay algunos medicamentos que tienen un poquito más de evidencia. Yo les voy a traer algunos en especial que no se tocan mucho, pero que tienen cierta evidencia para uso en pediatría o alguna población especial. Y uno de ellos es la ivabradina, que de hecho tiene muy buena eficacia como pacientes, que ya se probó de todo y el paciente todavía sigue teniendo crisis, pero lamentablemente no le puedo hacer una ablación. Este es un paciente nuestro de vida real, en el cual paciente pequeñito tenía una miocardiopatía hipertrófica, un síndrome de Noonan y tenía taquiarritmias constantes con deterioro de la función. Por el peso estábamos planeando llevarlo a ablación, lo mantuvimos con ivabradina, buscamos mucha literatura y vimos que podíamos dar en este escenario y el paciente se mantuvo muchos años, 4 años, con buen control y estable, lo que ha permitido que el paciente gane peso y en unas mejores condiciones entre a un procedimiento de ablación. Y el paciente estaba probando de todo. Entonces, son escenarios que nosotros podemos hacer un manejo inicial farmacológico para tener un mejor manejo de este tipo de pacientes. Y algo que no quiero pasar desapercibido y que quiero que todos lo tengan en cuenta es el uso de la adenosina. Muchas veces, erróneamente, colocamos la adenosina y cuando el paciente es referido hacia nosotros nos dicen un paciente que tuvo una taquicardia supraventricular que no responde a adenosina. Entonces, claro, si nosotros vemos en la historia clínica eso nos hace sospechar que no es una reentrada probablemente, que puede ser una taquicardia auricular, aunque un porcentaje de un 10 a 20% podría responder la taquicardia auricular a adenosina. Pero la gran mayoría de las taquicardias supraventriculares que son por reentrada, que no responden a adenosina, muy probablemente haya sido porque no se colocó de forma adecuada, ¿no? La adenosina hay que ponerlo no en bolo, sino en bala, y probablemente si nosotros la asociamos a alguna maniobra de Valsalva, vamos a ver que la combinación de este tipo de maniobras aumenta significativamente la tasa de éxito de esto. Es por eso
que la correcta administración de la adenosina es un papel importantísimo cuando el cardiólogo o los médicos de emergencia se enfrentan hasta esto. Cuando hacemos una técnica de la doble jeringa, con una sola jeringa, vemos que la tasa de éxito de reversión de las taquicardias supraventriculares es mucho mejor cuando usamos la técnica adecuada del uso de adenosina. Y por último, algunos fármacos que están en estudio que nosotros podemos tener en cuenta para uso de las taquicardias supraventriculares, que no los tenemos acá, pero se ve que hay mucha evidencia en algunos casos de difícil control que se pueden utilizar. Dos escenarios distintos. En niños, la presentación clínica es muy variada, no es lo mismo que en adulto. El manejo va a diferir mucho, pero el manejo agudo de administración de adenosina es segura, así que no tengamos miedo en ese escenario, ¿no? El pronóstico generalmente de las taquicardias son buenas. En gestantes, un grupo importante que tenemos que tener en cuenta y no tener miedo, y acá solamente dos cosas que hay que tener en cuenta: que el uso de la adenosina es a la misma dosis que si la paciente está gestando o no, y si la paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la cardioversión eléctrica se tiene que dar igual como si no estuviera gestando. Entonces, esas recomendaciones no van a cambiar. Hay que tener mucho en cuenta eso de ahí. Y deberíamos esperar para que la paciente dé a luz para hacer los estudios electrofisiológicos de ablación, sí, pero también existe la posibilidad hoy en día de sin fluoroscopía hacer ablaciones, sobre todo en pacientes que tienen taquimiocardiopatía. Generalmente tratamos de en pacientes estables gestantes no hacer estudios invasivos porque esto puede acarrear complicaciones más que por el procedimiento, sino por el uso de heparina u otros fármacos. ¿Qué podemos concluir? Que el manejo inicial de las taquicardias supraventriculares se empieza con un adecuado diagnóstico y registro electrocardiográfico. Es lo que siempre vamos a pedir y quisiéramos tener, ¿no? La tecnología hoy en día nos puede ayudar. También tengamos en cuenta que hay métodos farmacológicos para tratar o hacer el manejo inicial de las taquicardias supraventricular, pero esto no es un tratamiento definitivo. Miremos como una terapia puente hacia el tratamiento definitivo que hoy en día podemos ofrecer. Y creo yo que si nos vamos con el concepto de que los pacientes con preexcitación deben ser estratificados de forma invasiva, inclusive en los asintomáticos, damos por concluida la charla y me voy satisfecho. Gracias.